¿Qué hacemos con nuestras diferencias? ¿Qué hace usted cuando tiene una diferencia con su esposa o con su esposo, en el caso de las hermanas? ¿Qué hace usted cuando tiene una diferencia con un compañero de estudio, un compañero de trabajo? ¿Qué hace usted cuando tiene una diferencia con un hermano de la iglesia local? El título de lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente: unidos a pesar de las diferencias. Unidos a pesar de las diferencias. Ese es el título. Hoy vamos a tratar de aprender aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 21. Hechos, capítulo 21, de los versículos 15 al 25. Dígale al que está al lado suyo, Hechos 21. Y vamos a estar leyendo, como dije hace un momento, los versículos del 15 al 25. Para observar cómo es que la comunidad cristiana, la iglesia primitiva, enfrenta un momento crucial, un momento importante de unidad en medio de sus diferencias. Primero quiero que observemos las diferencias en la iglesia. Las diferencias en la iglesia, que vamos a observar las diferencias en la iglesia. Lo segundo que estaremos observando son las acciones de Pablo. Las acciones de Pablo. Y por último, vamos a observar la sensibilidad cultural. La sensibilidad cultural. Sin demora, leamos juntos Hechos 21, versos del 15 al 25. Leo de la palabra de Dios. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Recuerdan que Pablo y aquellos que lo acompañan llevan un rumbo definido. ¿Qué clase de rumbo? Definido. El rumbo lo traza el Evangelio de Cristo. Lo que motiva a Pablo a dirigirse a Jerusalén es el Evangelio. Siempre es el Evangelio lo que mueve a Pablo. Y hablábamos el domingo pasado por la noche de que es el Evangelio lo que debe de trazar nuestro rumbo. Es el Evangelio lo que debe de motivarnos a ir. ¿Qué debe de trazar nuestro rumbo? El Evangelio. El Evangelio. Y rumbo a Jerusalén va Pablo con un equipo misionero, con un grupo de hombres y de mujeres que tienen la misma pasión que siente él por el Evangelio de Cristo. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Nasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Qué hermoso es poder ver a un creyente en Cristo crecer en la fe de Cristo, perseverar en la fe de Cristo. Y eso es lo que estamos leyendo en el versículo 16. Verso 17, cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Nada como llegar a un lugar y sentirse bienvenido. Si hay un área en la cual debemos de trabajar, es por la de
hacer sentir a las personas bienvenidas, que se sientan que son bien recibidos, que se sientan que son queridos, a pesar de las diferencias. A pesar de las diferencias. Al día siguiente, verso 18, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago. Santiago es un pastor de la iglesia, una columna en la iglesia en Jerusalén, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, ¿después de hacer qué? Saludarlos. Esta es una buena costumbre, el saludarnos unos a otros. En lugar de esquivarnos los unos a los otros, saludarnos unos a otros. Y usted llega a un lugar y una buena costumbre es saludarlo. Tome la iniciativa para saludar, no espere que a usted lo saluden. Salude y haga que esa persona se sienta bienvenida a pesar de las diferencias. A pesar de las diferencias. Estamos en el verso 19. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado, o sea, él se puso a contarles y lo hizo con pasión, lo hizo con entusiasmo. Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Fíjense bien, me llama la atención que no dice que Pablo dio un informe detallado de las cosas que él había realizado entre los gentiles. Pablo se preocupaba por mantener a Dios en el centro y que fuera él quien siempre se llevase la gloria. Y él da un informe con lujo de detalle, cosa que los hombres no somos buenos en dar lujos de detalle. Pero él da un informe detallado, dice ahí, de las cosas que Dios, ¿quién? Dios había estado realizando entre los gentiles. Entre aquellos que no formaban parte del pueblo judío, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Mediante, ahora, algo que tenemos que analizar es que Dios se mueve por medio de hombres comprometidos con la proclamación del Evangelio. Dios se mueve con hombres y mujeres que están comprometidos, seriamente comprometidos a contarles, a hablarle a la gente del Cristo vivo, del Cristo que salva, del Cristo que redime, del Cristo que restaura, del Cristo que libera, del Cristo que le da sentido a las vidas que andan vagando por ahí sin sentido, sin rumbo y sin dirección. Fíjense bien, nosotros leemos que Dios realiza obras entre los gentiles mediante el ministerio de Pablo. Y esto es algo que usted y yo tenemos que... Dios no se mueve de otra manera, lo puede hacer. Pero Dios se mueve por medio de aquellos que forman parte de su iglesia. ¿Usted forma parte de la iglesia del Señor? ¿Usted forma parte de la iglesia del Señor? Entonces Dios quiere moverse por medio de usted. Dios quiere hacer cosas por medio de usted. Dios quiere llegar a los hombres que se encuentran confundidos, que se encuentran desorientados, que se encuentran afanados, preocupados.
atemorizados. Sí, hay hombres que están atemorizados. El 33% de la población adulta, y esto incluye a hombres y mujeres. Esto no es una estadística de solamente mujeres en la población mundial, no. El 33% de adultos, hombres y mujeres, experimentan la soledad. ¿Qué experimentan? La soledad. Hombres que se sienten solos, se deprimen, se angustian, se desesperan, hasta el punto de querer quitarse la vida o de hacer tonterías, locuras. Es a ese grupo de personas que Dios desea llegar. Ahora, ponga atención, ese mal, el mal de sentirse solo, ataca a cristianos por igual. Y ahí la importancia de que nosotros estemos ocupándonos en nuestra salvación. O sea, cuidando nuestra relación con Dios a través de nuestra fe en Cristo. Eso es ocuparse de la salvación. Lea la palabra de Dios, aliméntese de ella. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sí. Hay que orar, hay que hablar con Dios. Se siente triste, se siente solo, se siente deprimido, se siente desesperado. Hable con Dios. ¿Qué hay que hacer? Hablar con Dios. Y hay algo más que tenemos que hacer. Es buscar en el cuerpo a aquellas personas que nos van a ayudar en nuestro diario andar con Dios. No que nos van a solapar y nos van a consentir y nos van a dejar como estamos. No, que nos van a animar y que nos van a corregir. Porque Dios quiere hacer cosas por medio de nosotros. Dios quiere hacer cosas por medio de nosotros. Dios quiere hacer cosas por medio de nosotros y de cada uno de nosotros. Esto no es asunto de que solo de uno, no, de todos. De todos. Versículo 20, después de oírlo, después de oír el reporte. Estamos en el reporte que Pablo está dando detalladamente con mucho entusiasmo. Después de oírlo, alabaron a Dios. ¿Qué hicieron? Alabaron a Dios. Miren, cuando usted y yo recibimos noticia de lo que el Señor está haciendo en la iglesia de México, en la iglesia de Guatemala, nosotros tenemos que alabar a Dios. Es necesario que alabemos a Dios, porque al alabar a Dios estamos reconociendo que es Él quien está moviéndose por medio de sus siervos. Luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído. Y no creo que estén exagerando. Dice miles. Pudiéramos leer cuántos cientos. Pero hasta hoy han sido miles. Tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Tienen sus costumbres. Me llama la atención que hablábamos de esto esta mañana. Dios quiere decirnos algo. Salimos de un sistema religioso arrastrando un sinnúmero de hábitos, algunos buenos, algunos malos, costumbres, algunas de ellas buenas y otras malas. Y ese es el caso de estos miles, no cientos, miles de judíos que se han vuelto a Dios a través de la fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus almas.
Pero ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Me llama la atención, no es juego. No es juego. ¿Cómo la siguen? Muy en serio. Así como usted está dedicado a su trabajo y mañana, a pesar del frío que está haciendo, usted se va a levantar temprano porque usted toma su trabajo muy en serio. Porque usted toma su trabajo muy en serio. Si no, usted se quedará enrollado en la sábana, sin preocuparse por cumplir con esa obligación. Versículo 21, pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú, Pablo, enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni practiquen otras costumbres judías. Verso 22, ¿qué debemos hacer? ¿Se acuerdan esta mañana? ¿Qué hacemos con aquellos que compran carne en el mercado de los sacrificados a los ídolos? Estamos en el verso 22, la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué hacemos? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo judío. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación. Y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ahora esto es concerniente a aquellos que han creído en Cristo, pero no son judíos. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta, espero que usted se recuerde de esa carta: abstenerse de comer alimento ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Entonces vemos cuáles son las diferencias en la iglesia. Las diferencias en la iglesia. En el versículo 20 somos testigos de las diferencias dentro de la iglesia cristiana primitiva. Ahí repase usted el verso 20. Estuvieron presentes judíos que creían en Cristo, pero se adherían a las costumbres de sus antepasados. Esto nos recuerda que dentro de nuestra iglesia, aunque estamos compartiendo la misma fe en Jesucristo, las diferencias no son una amenaza, sino una oportunidad para comprender la gracia de Dios desde distintos puntos de vista. Compartimos la misma fe, creemos en Jesucristo como el Salvador, pero vamos a tener diferencias. ¿Qué vamos a tener? Diferencias. Y esto es importante que lo asimilemos, porque nos ayuda a entender cómo es la gracia de Dios. Recuerde, somos salvos por gracia. Ahora, veamos cómo Pablo actúa. Veamos cómo Pablo responde. Veamos las acciones de Pablo. Pablo es un ferviente defensor del Evangelio y él opta. Pablo decide. Él escoge abrazar las diferencias. ¿Qué escoge a Pablo hacer? Abrazar las diferencias y al mismo tiempo defender los principios fundamentales de la fe en Cristo. Los principios fundamentales del Evangelio. La importancia de dar prioridad a la unidad sobre las diferencias no esenciales. En nuestro camino de fe aprendemos a discernir entre las verdades fundamentales
y las cuestiones secundarias. En la fe cristiana hay algo que es importante y no podemos ignorarlo, y es que la salvación es por gracia, a través de la fe en Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe, y eso no lo podemos hacer a un lado. Hay otras cosas que no tienen importancia y que no tienen que ver con la salvación. Esas cosas, mis queridos amigos y hermanos, en lugar de pelearnos con ellas, abracémoslas. Porque eso demuestra que tenemos una sensibilidad. Y quiero hablar en este momento de la sensibilidad cultural. En el versículo 25 se destaca la decisión de aconsejar a los creyentes gentiles sobre ciertas prácticas culturales. Esto nos enseña la importancia de ser sensibles a los matices culturales dentro de nuestra iglesia. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a afrontar las diferencias con amor y comprensión. ¿Cómo debemos de afrontar las diferencias? Con amor y comprensión. En esta iglesia, como en muchas otras, disfrutamos de matices culturales porque no todos venimos de los mismos países. Procedemos de diferentes países, y aún los que proceden de México proceden de diferentes estados. Cada estado tiene su manera de hablar, cada estado tiene sus costumbres. Esos son matices culturales. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de que debemos de afrontar esas diferencias con amor y con comprensión. ¿Qué hacemos con nuestras diferencias? ¿Qué hace usted con las diferencias que surgen entre pareja, entre esposo y esposa? ¿Qué hace usted con las diferencias que surgen con su compañero de trabajo, de estudio? ¿Qué hacemos con las diferencias que surgen dentro de la iglesia? Al reflexionar en Hechos 21, versos del 15 al 25, aprendemos que se hace necesario apreciar la belleza de la unidad, a pesar de las diferencias dentro de nuestra familia cristiana. Es lamentable que muchas de las razones que las parejas, los matrimonios presentan para un divorcio es que somos tan diferentes. Es que somos tan diferentes, somos polos opuestos. No sé, pero es una excusa que no tiene sentido, no tiene fundamento, carece de madurez. ¿Qué se necesita para que funcione la electricidad? Ajá. Electricidad, bombillo. Para que funcione. Ya tenés electricidad, pero ¿qué necesitas? Tenés la batería de un carro. ¿Qué necesitas en la batería de un carro? ¿Tiene energía? ¿Qué necesitas? Conectarlo. Ajá. ¿Y a qué lo conectas? A un positivo y a un negativo. A polos opuestos. Y aquello funciona. Aquello corre, aquello anda, te lleva y te trae donde quieres ir y tú vas feliz. ¿Y por qué no puede ser así el matrimonio? Porque nos concentramos en el hecho de que somos diferentes, en lugar de abrazar nuestras diferencias. Mi hermano, mi hermana, en el matrimonio, celebre el hecho de que son diferentes. ¿Qué hay que hacer? Celebrar. Deje de quejarse. Estamos empezando el año, estamos a tiempo para dejar ese bagazo, para dejar esa basura en el 2023. El estarnos quejando porque somos diferentes.
comience a celebrar que la pareja que Dios le dio no se parece a usted. ¿Qué hacen dos cangrejos en una cubeta? Se comen, se pican. Dele gracias a Dios que Él no lo ha puesto a usted en una cubeta con un cangrejo, que son diferentes. ¿Los oigo? Hay que abrazar las diferencias, mis hermanos. Así que hoy que llegue a la casa, dele un abrazo y un beso a su diferencia. Amén. Es más, no espere llegar a la casa. Así como los primeros creyentes atravesaron diferencias culturales y permanecieron unidos, nosotros también debemos de permanecer unidos por el amor de Cristo, reconociendo que la fe que tenemos en común es mayor que cualquier distinción que pueda existir entre nosotros. La fe en Cristo, el amor de Cristo en nosotros debe de ser mayor que nuestras diferencias con nuestra pareja en el matrimonio, con nuestros hermanos en la fe en la iglesia. ¿Los oigo? ¿Los oigo? Que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Quién nos debe de guiar? El Espíritu Santo. Mire, que no lo guíe la lengua de su mamá, ni los malos consejos de su mamá, que no lo guíen los malos consejos de su hermana incrédulo, que no lo guíe la opinión del mundo de allá afuera, sino que el Espíritu Santo de Dios lo guíe para abrazar las diferencias que usted tenga con su pareja, con su esposo, con su esposa, con sus hermanos en el cuerpo local, con sus compañeros de trabajo, para que ellos puedan ver a Cristo en usted. Y así podamos fomentar la unidad y continuar creciendo como una comunidad que refleja, que manifiesta el poder transformador del amor de Cristo. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.